Más allá de las especulaciones respecto de si el cártel Jalisco Nueva Generación secuestró el pasado 15 de agosto a uno o a los dos hijos del Chapo y de si estos ya fueron liberados 7 días después, tras las negociaciones hechas presuntamente por Ismael El Mayo Zambada, según lo que dijo el semanario Río 12, el hecho es que el cártel del Pacífico se derrumba. Esto es lo que expone en un artículo publicado en Contralínea Nancy Flores. Y miren ustedes la teoría que ella propone, es interesante. Dice que la caída del imperio del Chapo Guzmán inició hace tiempo, con las decisiones que este mismo tomó por la libre, es decir, sin que haya consultado a quienes desde la esfera del poder político lo habían estado protegiendo y que son los verdaderos jefes del narcotráfico. Dice que estas decisiones se dieron luego de que el líder del cártel de Sinaloa escapara el 11 de julio de 2015 del penal de máxima seguridad del Altiplano, gracias a la cobertura brindada por esos funcionarios y políticos. Obviamente, no se entiende de otra manera, ¿verdad? Para entonces, el Chapo ya había pactado su salida de la cárcel con fines muy específicos y dice que antes ya había llegado a acuerdos similares, pero con el gobierno del enano genocida Felipe Calderón Hinojosa. De ello dieron cuenta 3 mandos de las Fuerzas Armadas en una tesis de maestría en Seguridad Nacional titulada La Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada y su impacto en la seguridad nacional, que fue publicada en el año 2012 también en Contralínea. Tesis de maestría, En esa investigación los mandos militares planteaban que la función de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal en el sexenio del enano genocida era sacar a la vista la fruta podrida de las plazas para que los sicarios del cártel de Sinaloa hicieran el resto. Y el cártel del Chapo en efecto hizo el resto. Creó incluso un grupo paramilitar denominado los Matacetas, a quienes todos vimos en videos, ¿no?, promocionándose, cuyo único encargo era ejecutar a todo individuo vinculado a los Zetas, grupo que entonces era su principal enemigo. No solo eso, también ayudó a limpiar las zonas de mayor conflictividad social. En Guerrero, por ejemplo, sus sicarios se enfrentaron con la guerrilla y aterrorizaron al movimiento social organizado. A pesar de su colaboración en el sexenio pasado, el pacto con los políticos y funcionarios vinculados del actual gobierno federal que se negoció en el tiempo que duró su primer encarcelamiento de febrero de 2014 a julio de 2015 fracasó. Así es que entre agosto de 2015 y enero de 2016 se rompieron los acuerdos que tenía el gobierno con el Chapo y este incurrió incluso en actos de vanidad, como las reuniones que sostuvo y los negocios que estructuró con los actores Sean Penn y Kate del Castillo, que le costaron muy caro. La primera gran repercusión fue su recaptura en enero pasado, luego el saqueo de la casa de su madre ubicada en la comunidad de La Tuna en Sinaloa el 18 de junio, motivo por el cual Consuelo Loera fue desplazada de su residencia, al igual que decenas de familias. Este ataque, perpetrado por alrededor de 150 hombres armados, se atribuyó al cártel de los Beltrán Leiva. También hay algunas versiones, a diferencia de lo que escribe aquí Nancy Flores, que dicen que obviamente tuvo que haber participado el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero bueno, dice, y finalmente el presunto levantón de sus hijos, Alfredo Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Otros factores que han contribuido a la crisis que enfrenta la organización criminal son los cambios en su estructura, de los cuales incluso la PGR ha dado cuenta. El más relevante fue el rompimiento con el cártel Jalisco, que se independizó y se convirtió en una gran organización con presencia en Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos y Veracruz, al grado de que ya es uno de los principales rivales del cártel que hasta hace poco comandaba el Chapo. Y aquí baste recordar que el cártel Jalisco es una creación monstruosa, no del propio cártel de Sinaloa, no. Ellos a lo mejor los tomaron como un brazo armado, pero lo monstruoso es que el gobierno los haya utilizado y los haya empoderado de tal manera que los haya puesto después en Michoacán a perseguir a los templarios. Y ahora ahí están las consecuencias. Pero bueno, dice, en esta cisma se suman las desapariciones de 3 de sus aliados más importantes, los Matacetas, que operaban en Veracruz y Jalisco, la Barredora y el Comando del Diablo en Guerrero. Hasta ahora, el cártel de Sinaloa domina varios mercados de drogas ilícitas, según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos.
trafica varias toneladas de cocaína desde América del Sur a través de América Central hacia México y Estados Unidos y produce, transporta y distribuye metanfetaminas y heroína en el ámbito internacional. Su presencia no se limita al territorio mexicano, sino que tiene negocios en más de 50 países de los 5 continentes. El 5 de agosto de 2015, la agencia detalló que además de sus células de distribución en Estados Unidos, el cártel transporta cargamentos de droga a Canadá, Australia, Europa, África y Asia. El declive del más importante cártel del narcotráfico produce un nuevo escenario para el resto de los grupos criminales que luchan por asumir el control del negocio. Esto es muy interesante, porque el cártel de Sinaloa había formado varios brazos armados, varios pequeños ejércitos que ahora que se está desbaratando, y todo apunta que así es, pues se quedan a la deriva, ¿no? Dice que prácticamente a la deriva se encuentran estas 10 organizaciones satélite del cártel de Sinaloa. Gente nueva, con influencia en Chihuahua y Sinaloa, los Cabrera en Durango y Chihuahua, el cártel del Poniente, La Laguna, los Bardales en Durango y Coahuila, el Aquiles en Baja California, el Tigre en Baja California, el 28 en Baja California Sur, los artistas asesinos en Chihuahua, los Mexicles en Chihuahua, los Salazar en Sonora y los Memos en Sonora, motivo por el cual hasta podrían negociar alianzas con los que antes eran sus grupos rivales. Al tiempo, los otros 8 grandes cárteles consideran Nancy Flores a la familia como un cártel que según el gobierno ya no existe, ¿no? La familia michoacana, los Carrillo Fuentes, los Beltrán Leiva, los Zetas, los Golfos, los Caballeros Templarios, que también dicen que ya no existen, el cártel Jalisco y los Arellano Félix buscarán hacerse de los territorios y los negocios del cártel del Chapo. Lo que disputan no es menor. Entre enero de 2013 y junio de 2016, en conjunto, estas organizaciones criminales habrían lavado de 382.200 millones a 2.484.300 millones de pesos, producto del tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Esto es lo que determina como una estimación media el Departamento del Tesoro de ese país, de los Estados Unidos. En esta lucha son 2 las organizaciones que de entrada están arrebatando el control territorial en México al cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco y los Beltrán Leiva. En breve, dice Nancy Flores, veremos cuál cártel se convierte en el nuevo favorito del poder político. Y sí, cada gobierno tiene su cártel y está más que claro que el de Sinaloa ya no es el cártel del gobierno actual.